Bueno, mi nombre es Andrés Claudio Runge, para los que no me conocen. Yo soy profesor de la Facultad de Educación, del Departamento de Pedagogía. Me desenvuelvo en el ámbito de la pedagogía, si se quiere, general. Y bueno, trabajo también tanto en pregrado como en posgrado, ¿sí? Yo iba caminando por el primer piso, más o menos por la segunda puerta, es decir, iba por el Centro de Investigaciones, por el CIEP, y me cogieron del pelo y me dijeron que si podía venir a dar una charla sobre la experiencia mía como asesor. Y pues 1, 2, 3 por Andrés Claus, me tocó decir que sí. En ese sentido estoy aquí para hablar con ustedes de lo que significa pues esa experiencia de asesoría. También me lo plantearon en términos de algo no muy formal. En ese sentido no voy a hablar desde una perspectiva muy formal, no obstante tengo una pequeña presentación como para iniciar la discusión. Entonces la información que tengo es venir a hablar con ustedes de lo que ha sido la experiencia como asesor, y hablar de esa experiencia más en clave de un diálogo, de atender a preguntas, inquietudes y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, y secretamente también me dijeron que les hiciera la vida imposible, al menos para que cancelaran otros 5 que veo que están reduciendo la población. No, mentira, no. Mentira, no, que les hablara entonces de lo que es el proceso de asesorías y bueno, y el trabajo que ustedes me imagino han padecido, pero que ahora van a padecer de otra manera en el lugar de los asesores. Como les dije entonces, tengo una presentación muy cortica, ojalá y me pregunten muchas cosas o hagan muchos comentarios, porque yo hablo muy rápido y pues si no me dan cuerda, esto se acaba por ahí a la media hora, ¿sí? Bueno. Vale. Estos son los 4 puntos que voy a, pues, los que van digamos así, a orientar lo que vaya yo a decir. Lo primero, y en un sentido muy amplio, es hablar un poco de las maestrías. Quizás es el punto pues al que más tiempo le voy a dedicar y de pronto el que más me interesa resaltar. Y bueno, y hablar un poco de lo que significa ser estudiante, esas características de los estudiantes y también de los asesores y profesores. De pronto ustedes se identificarán con esas clasificaciones que obviamente no están sustentadas en ningún tipo de trabajo, o ustedes identificarán también a muchos de sus posibles asesores. Voy a concluir, o lo que concluyo es diciéndoles que, pues, que para ser asesor no basta saber mucho, que ser asesor implica unas cositas que vamos a trabajar acá, y que en ese sentido pues tampoco existe la receta para el buen asesor, ¿sí? Ya ustedes también se irán dando cuenta en el transcurso de sus actividades como asesores, y bueno, también ya las han empezado a vivir como estudiantes, se van a ir dando cuenta pues de que pues esto tiene ciertas características. Ya ustedes, vuelvo y repito, se identificarán en alguna de esas posibles clasificaciones. Pregunta, ¿todos ustedes vienen de una maestría en educación o no? Se supone que están aquí porque hicieron una maestría en educación y los llamaron. ¿Quién no tiene una maestría en educación? Listo, muy bien. 3. ¿Ah? El proceso. Sí, muy bien, uno no sabe si va a acabar o no. Bueno, entonces se supone que la mayoría sí viene de un contexto educativo. Bueno. Nosotros en el contexto posgraduado tenemos grandes dificultades, pues a las personas que han tenido la oportunidad de estar conmigo siempre les comento, y es que las maestrías, bueno, tanto cualquier tipo de estudio posgraduado tiene una función específica, una pretensión básica, y es producir conocimiento. Punto. Toda actividad científica tiene como característica fundamental la producción de conocimiento, ¿sí? La ciencia es una actividad que se desarrolla en esos términos,
puede que uno haga amiguitos, que consiga novio, esposa, marido, lo que ustedes quieran, pero fundamentalmente lo que llamaríamos la actividad investigativa está centrada en la producción de conocimientos. Ahora bien, ahí viene el debate sobre qué características o qué planteamientos hay acerca de esos diferentes tipos de conocimiento, ¿sí? Pues obviamente no me voy a meter mucho en este asunto. Habrá unos que tengan un corte, qué sé yo, más positivista y dirán pues que el conocimiento tiene que estar sustentado, qué sé yo, de una manera empírica, tiene que ser, qué sé yo, cuantificable y tiene que, digámoslo así, llegar a enunciados de tipo general, generales cuando no universales. Bueno, no me voy a meter en ese asunto. Les decía entonces que quería comenzar hablando de un gran problema que tenemos nosotros en el contexto educativo, es decir, en el contexto, yo lo llamo pedagógico, y es que generalmente las personas cuando entran a hacer un trabajo de maestría, entran con las pretensiones de resolver un problema, y un problema práctico, ¿sí? Y no necesariamente con las pretensiones de desarrollar una propuesta investigativa, ¿sí? Es que tengo un grupo de 10 muchachitos que son muy cansones, entonces voy a hacer esta maestría a ver si puedo hacerlos más disciplinados, ¿sí? Esa es, digamos así, como una creencia generalizada a propósito de las experiencias con lo que yo me he topado acá, personas que ingresan a una maestría con la única pretensión de resolver problemas prácticos que no necesariamente son problemas de investigación, ¿sí? Y eso no es una maestría, o eso no es el trabajo propiamente de una maestría. Obviamente ya les voy a decir ahora que eso se puede presentar como proyecto de investigación, pero es lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿sí? O sea, hacer un trabajo de maestría no es hacer un trabajo de unas estrategias didácticas ni de una propuesta aplicada por el simple hecho de que hay que aplicarla, ¿sí? Es un trabajo de investigación. Ahora bien, hay diferentes modalidades de investigación. Hay investigaciones de tipo aplicado, pragmáticas, etcétera, etcétera. Pero en principio entender esto. Entonces, pilas, ¿sí? Pilas que hay cosas problemas que se resuelven que no necesariamente son problemas de investigación, ¿sí? Y eso pulula, eso es un asunto que se ve con muchísima frecuencia en muchas de las propuestas de personas que quieren hacer tanto trabajo de maestría como de doctorado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. O sea, obviamente hay conocimiento para solucionar problemas de tipo práctico, hay conocimiento que no necesariamente tiene unas pretensiones de solucionar cuestiones prácticas, hay conocimientos que tienen un carácter más teórico, otros que tienen un carácter más metateórico. Bueno, en conclusión, habría diferentes tipos de conocimiento. Entiendan entonces que asesorar un trabajo de maestría es asesorar un trabajo que tiene como pretensiones resolver una inquietud, un cuestionamiento, y en ese sentido está enfocado hacia la producción de conocimiento, ¿sí? Entonces no se trata de intervenir por intervenir. Es que yo quiero desarrollar una propuesta de aplicación de esta estrategia didáctica. ¿Y por qué? ¿Sí? O que yo quiero implementar este método que me pareció muy bonito. Sí, ¿por qué? ¿Sí? Entonces no es por el simple hecho de que se pueda aplicar, de que a usted le parezca muy bonito, de que con sus 10 o 20 años de experiencia usted considere que está produciendo resultados, sino cómo se presenta eso en la lógica de un trabajo de maestría, es decir, en la lógica de un proyecto de investigación, ¿sí? Esto es un asunto también de tipo, pues muy frustrante hasta cierto punto, porque vuelvo y le repito, muchas de las personas que ingresan sobre todo al contexto educativo piensan que en una maestría lo que van a hacer es mejorar sus actividades docentes, que van a hacer como si estuviesen enseñando, y entonces que a eso le van a parar más bolas, le van a meter 3 o 4 o 5 autores, y que ya eso automáticamente va a convertir ese trabajo en un trabajo de maestría. No, ¿sí? Bueno, entonces ustedes se van a ver como asesores con la tarea de cómo volver a enfocar esas pretensiones que pueden ser muy innovadoras, muy originales, que están partiendo de problemáticas muy específicas. Se van a ver en la necesidad de cómo orientarlas para darles el tinte o el carácter de investigaciones, ¿sí? Es decir, anclarlas a una problematización, problematizarlas, es decir, volverlas un proyecto de investigación. ¿Preguntas? Todo está muy bien. El asunto sería entonces mirar cómo identificar ese
sociedad, pero no puede ser un problema investigable. Perdón. Sí. No, adelante. Estaría en el marco de un primer paso sería, digamos, definir que sea un problema que realmente conduzca a lo que se quiera hacer en una maestría, pero entonces ahí es que se ve la situación compleja. Cómo identificar ese problema que sea susceptible de abordar en una maestría, porque habrá muchas dificultades, como usted lo dice, que tienen en ciertos contextos educativos, pero que no conducirían a un problema de investigación. Sí, claro. Es decir, yo me encuentro con miles de trabajos, yo obviamente exagero mucho, muchos trabajos en ese sentido. Es que en mi colegio tenemos unos problemas muy graves de violencia. Y mi pregunta de investigación es cómo solucionar el problema de violencia en mi colegio. Pues obviamente solucionándolo, ¿cierto? O encarcelando a todos los pillos, o qué sé yo. Es decir, no son preguntas de investigación, ¿cierto? Es decir, no llevan a cuestiones que sean aportantes, y para allá voy con respecto a los proyectos. Entonces, claro, yo en ese sentido siempre me hago la pregunta básica, que creo que es la que sigue, y es, todo planteamiento, proyecto de maestría debe enfocarse en la pregunta, y es ¿qué no se ha investigado que usted va a investigar? ¿O qué no se ha hecho que usted va a hacer? ¿Sí? Esa preguntita, entre comillas, tan sencilla, lo confronta a uno con una serie de asuntos que también voy para allá, son fundamentales en cualquier trabajo de maestría o de doctorado, y es ¿qué no se ha hecho que usted va a hacer? Para poder decir qué no se ha hecho, tiene que haber leído, porque también se encuentra uno unas preguntas maravillosas, y uno dice, bueno, ¿y esta pregunta en qué contexto surge? ¿En qué contexto de discusión? ¿En qué contexto problemático? No, es que yo desde hace 20 años a mí me ha parecido esa pregunta muy interesante. Entonces, son preguntas que uno dice, sí, son viables, tienen potencial, pero de aquí a que lean los antecedentes y se den cuenta de que están ancladas a, qué sé yo, a unos referentes teóricos, a un campo de discusión, a unas subtemáticas, a unos campos de investigación específicos, se van a gastar todo el tiempo en la maestría, leyendo, actualizándose. Y eso es complicado. Bueno, sí. Perdón, no escuché. En ese punto es difícil encontrar que no se haya investigado, es decir, habrá muchos referentes. Ahora el nivel de referencia va a ser regional, nacional o internacional. Bueno, esa es la pregunta, la fabulosa pregunta acerca de los estados del arte, ¿cierto? Pues los estados del arte siempre tienen limitaciones. Uno no puede hacer estado, bueno, yo diría que no podríamos, me arriesgo a hacer un estado del arte referido a la literatura, qué sé yo, china o japonesa, pues creo que no sabemos japonés, ¿cierto? Entonces resulta muy complicado. Los estados del arte siempre se mueven así dentro de las posibilidades. Uno esperaría así en un trabajo de doctorado que haya más o menos, o que uno esté discutiendo con las vacas sagradas que están discutiendo el asunto, ¿cierto? En maestría que al menos se peguen de unos autores referentes que estén ahí en la discusión, y ya en el trabajo de doctorado obviamente que sean capaces de tomar una postura frente a ese estado del arte o frente a esas discusiones, pero siempre se van a mover así. Los que hagan investigación, qué sé yo, más de tipo, pues, obviamente, les digo que es muy relativo, porque es como decirle a un filósofo que tendría que hacer un estado del arte en su trabajo que quiere hacer sobre Kant a partir de la literatura de los, de los últimos 5 años. ¿Sí? Pues, obviamente en neurociencias usted sí tiene que estar consultando literatura actualizada, ¿cierto? Es decir, todo eso varía mucho dependiendo del problema de investigación. Entonces a uno muchas veces le dicen ciertos profesores, no, tiene que consultar como fuentes, como antecedentes solo las publicaciones de los últimos 5 años. En el contexto filosófico de las ciencias sociales y humanas, pues eso no es propiamente el caso. Entonces ustedes también se van a tener que medir muy bien como asesores a propósito de los antecedentes. ¿En qué sentido? También lo cuento siempre, un asesor que bajo estas condiciones que les voy a contar, pues termina siendo el peor enemigo de uno. Alguna vez una muchacha haciendo un doctorado, que estaba haciendo el doctorado, me preguntó que si le colaboraba porque quería trabajar algo así como aspectos relacionados con los procesos de subjetivación en Foucault, que estaba muy angustiada porque el asesor le dijo que si quería hablar de subjetivación, que eso la remitía al sujeto y que los problemas del sujeto empezaban en la filosofía griega, entonces que el asesor la mandó a leer a Platón, Aristóteles, hasta el día de hoy. Uno con un asesor así, pues es mejor que cambie, ¿cierto? Es un enemigo, ¿sí?
De hecho, yo diría uno de los buenos asesores no es tanto el que sabe mucho o el que trabaja muchos contenidos, sino el que es capaz de ahorrarle muchos pasos al estudiante. El que es capaz, en este caso específico, de ponerlo más o menos en las discusiones frente al asunto X, Y o B que vaya a trabajar. Entonces también estamos nosotros como asesores, digámoslo así, en la obligación de no hacer que la ontogenia repita la filogenia, ¿cierto? Es decir, ponerlos ahí. Y obviamente pues se supone que nosotros como asesores ya llevamos más lecturas, les podemos montar papa en el sentido del ejército a los estudiantes, pero también les podemos decir, no, vea, las discusiones van acá, más o menos las temáticas por trabajar están aquí y acá, ¿cierto? Entonces, si van a poner a leer a sus estudiantes otra vez todo, para que puedan entrar en un, qué sé yo, en un estado de la discusión, pero lo están matando. Acuérdense que son 2 años. Vuelvo y repito, entonces los antecedentes pues son muy relativos. Uno sí esperaría, y ese es uno de los grandes problemas que tienen los estudiantes nuevos de maestría, yo no sé si ustedes lo vivieron, y es que entran con temas aparentemente pues interesantes, pero se dan cuenta que no han leído nada, ¿sí? Lo primero que hay que decir es que no van a descubrir el agua tibia, que no van a volver genios, ni nada de esas cosas. Van a hacer un trabajo juiciosito a partir de unas lecturas clave en las que uno va a apoyar, pero no van a descubrir el agua tibia, ¿sí? Eso es moraliza, pero eso es, pues, es el trabajo de maestría. Entonces el asunto de cómo volver algo problemático, ¿sí? Sí, qué sé yo, el problema de la violencia en la institución escolar, pero todavía no se ha estudiado bajo unas condiciones específicas esa violencia escolar, ¿sí? Entonces, ¿qué no se ha investigado que usted va a investigar? ¿Qué no se ha hecho que usted va a hacer? O sea, esa pregunta es clave. ¿Por qué? Porque un problema de investigación no surge de la nada, surge de una problematización. Y la problematización implica en un primer momento una revisión de literatura, hasta una estrategia de tipo didáctico. Yo no es que esté en contra de las investigaciones de tipo aplicado, pragmáticas y todas esas cosas, sino que se tienen que presentar como propuestas de investigación, ¿sí? Entonces no es aplicar la estrategia didáctica porque sí, porque a usted le parece muy bacana, sino porque no se han desarrollado propuestas que tengan esa o esta característica que llevan a que en ese proyecto de maestría usted tenga que sustentar esa propuesta didáctica y aplicarla, ¿sí? O que eso se presente de una manera innovadora, pero eso le supone a usted revisar una literatura, eso le supone a usted estar en un estado de la discusión con las vacas sagradas o no tan sagradas, ¿sí? Dentro de ese campo. En ese sentido, también otra de las preguntas clave, ¿sí? En la lógica de preparación de un proyecto de investigación es ¿en qué va a ser aportante su investigación? ¿Sí? O sea, el problema, el asunto de lo que llamaríamos la justificación, ¿sí? Yo creo que yo no me aguanto mucho sentado, ¿no? El problema, bueno, ahorita hablo más de ese estado del arte y de cómo a mí personalmente me parece fundamental en cualquier trabajo de maestría. Posturas personales, ¿sí? Para discutir si quieren. Una maestría no lo hace a uno mejor maestro. Así Fajardito lo crea y esté con todo este cuento de darle becas a los profesores, no se van a volver mejores maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pretensión de un trabajo de maestría no es volverse mejor maestro, de pronto sí mejor investigador, ¿sí? Es decir, los problemas de investigación no necesariamente mejoran las prácticas. El chofer guache puede tener 5 doctorados en mecánica y seguir siendo el chofer guache, ¿sí? Eso no lo va a hacer mejor chofer, ¿sí? Obviamente hay unos trabajos más de tipo aplicado que buscan reflexionar sobre las propias prácticas, que es un campo interesante dentro de la pedagogía, el referido a la reflexión sobre las prácticas, a optimización de las prácticas, pero es un campo chiquitico dentro de toda la investigación en el contexto educativo, ¿sí? Es primera cosa que hay que desmontar, ¿sí? Una maestría en sentido amplio no cualifica para un mejor quehacer docente, ¿sí? Porque estamos aquí montados con dos cosas que son complicadas en el contexto pedagógico y es el problema de la relación teoría y praxis, ¿sí?
el problema de los saberes prácticos que generalmente se vuelven implícitos y el problema de los saberes teóricos, saberes que generalmente vienen presentados de forma explícita, ¿sí? Ahora bien, si hay un trabajo de reconstrucción de prácticas donde un maestro lleva 10 años y quiere reconstruir su experiencia y no solo hacer que pase por el filtro de su cuerpo, sino también por el filtro del lenguaje, y de manera que se haga ese conocimiento un conocimiento explícito, bacano, trabajo interesante, pero hasta tanto no se haga explícito, no haría parte del mundo académico, ¿sí? Y ese es un gran problema que tenemos nosotros, ¿cierto? Por eso ganaron los obstetras y perdieron las parteras, ¿sí? Bueno, entonces, el saber científico tiene que ser presentable, argumentable, si no estamos hablando en otro lenguaje, ¿sí? Y puede que las personas tengan mucha experiencia, y eso es muy bacano, pero en el contexto académico eso no se puede funcionar de otra manera. O sea, imagínense ustedes una convención de chamanes o algo así discutiendo sobre un asunto. O sea, esos saberes tienen un carácter más esotérico, privado, pues no funcionan aquí. Y por eso a uno también le da tan duro escribir, por eso a uno también le da tan duro argumentar, sustentar algo. Obviamente hay unos ejercicios de cuestionar esos formatos, pero de todas maneras estamos ahí, ¿sí? Porque si no, se vuelve impresentable el asunto, ¿cierto? No sé si han visto por ahí, han escuchado por ahí, que ese es uno de las cantaleticas básicas de los estudiantes de pregrado, yo supongo que también de maestría, y es que van diciendo, no cojas ese curso con el profesor, que ese profesor no tiene la pedagogía, ¿cierto? ¿Sí? O le preguntan a alguien, bueno, ¿qué entiende por pedagogía? Y empieza a decir, no sé cómo decírtelo, es que es algo que me pasa, eso no sirve, ¿sí? O sea, son muy bacanos para otras lógicas, pero en el contexto académico que está ligado a la producción de conocimiento, eso se tiene que explicitar, ¿sí? Si no, no nos movemos en el ámbito de la ciencia, ¿sí? Entonces, bienvenidos los trabajos investigativos que tienen como propósito recuperar los saberes prácticos, pero esos saberes prácticos, una vez recuperados, se tienen que explicitar, y se tienen que explicitar bajo la forma de un discurso que está ligado a un conocimiento científico. Cuando digo conocimiento científico, no es solamente pues el conocimiento generalizable en la lógica pues de las, qué sé yo, de las miradas cuantitativas, es la posibilidad de argumentar, de sustentar, de mostrar, de dar a entender otras formas de ver el mundo, ¿sí? Bueno, se llenó el chusmo. Bueno, una maestría en parte lo puede cualificar a uno para reflexionar sobre la práctica educativa y hacerla un poco más consciente. Esto pues para reivindicar también una serie de trabajos que se vienen desarrollando con fuerza hoy en día, que están ya muy centrados, por ejemplo, bueno, en la reconstrucción de las prácticas. Es un campo interesante, aunque no el único de la pedagogía, ¿cierto? No el único de la reflexión pedagógica. Todo lo que tiene que ver pues con las teacher thinking, el estudio sobre las prácticas, el maestro reflexivo, los trabajos sobre el maestro como maestro reflexivo, bueno, una serie de trabajos que desde los, qué sé yo, desde hace más o menos 2 o 3 décadas vienen cobrando fuerza, pero que no son lo único en el contexto de la reflexión pedagógica o en el contexto de la investigación sobre la educación. Uno diría entonces que una maestría lo cualifica a uno para producir conocimiento, ¿sí? Si hay algún elemento de tipo práctico que haya ahí puesto, es el ejercicio de la praxis investigativa. Entonces vuelvo y repito, pues es una opinión personal, si quieren la discutimos, y es pues que a uno las maestrías y los doctorados lo van a hacer desde el punto de vista didáctico mejores maestros. A uno lo hace un mejor maestro el tener unos conocimientos didácticos profesionales, pero vuelvo y les digo, esto nos mete en otras discusiones en pedagogía, que es el problema de la relación teoría y praxis. Preguntas, comentarios. Sí. Tengo una inquietud. Sí. Me regala la diapositiva anterior, por favor. Claro. Uno pensaría que la medida que el maestro sea más consciente de lo que hace,
Eso de alguna manera le ayuda a direccionar sus intencionalidades en el aula. Sí. Y lograr eso desde una maestría de alguna manera no posibilita que sea un mejor maestro. Sí, sí, por eso les estoy diciendo, hay un campo muy específico que está estrechamente relacionado con lo que se llamaría la reconstrucción de las prácticas. Eso también lo denominan didácticas reconstructivas. Por ejemplo, en el contexto francófono las denominan didácticas clínicas. Es un ejercicio, bueno, todo lo que tiene que ver con la investigación-acción, ¿sí? Con el currículo más o menos crítico, Stenhouse y estos otros señores que empiezan a plantear la investigación-acción como una manera de producir conocimiento, pero no la única. Y claro, uno lo podría plantear en ese sentido, ¿cierto? Es decir, la reflexión sobre las prácticas puede llevar hasta en cierto punto, obviamente, al mejoramiento de las prácticas, pero eso es solo un campo muy específico, ¿sí? No todas las maestrías en educación deben estar, no todos los proyectos de investigación de una maestría deben estar enfocados en eso, ¿sí? ¿Cómo? Digo, eso es distinto al tratando de entender literalmente el punto 2, colocarlo pues así como en villa de parecer aquí. Uno pensaría que no necesariamente tiene que lograrse, pero si hay un campo donde, digamos, el trabajo de maestría, el proyecto de investigación, se posibilite al maestro problematizar su práctica, claro, y de alguna manera, además de producir conocimiento, también direccionar intencionalmente lo que hace. Se puede. De manera de mejorar la práctica. Sí, 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 pero eso es un campo muy específico dentro de lo que yo denomino pedagogía, ¿sí? Usted puede hacer un ejercicio de modelación didáctico, puede hacer un trabajo de historia de la pedagogía, eso no va a mejorar las prácticas. Si usted va a reflexionar sobre cómo han sido sus 20 años va a tratar de volver ese saber experiencial en un saber explícito y darle una sustentación a eso, qué sé yo, argumentada, basada en autores o en planteamientos que tengan una fundamentación fuerte, sí, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, es solo un espacio. Y por eso les digo, muchas de las personas que entran a hacer una maestría en educación creen que la única perspectiva de trabajo es esa, ¿sí? Que si la van a hacer está bien, pero eso ahí no se resuelve el todo de la problemática educativa, ahí no se resuelve el todo de la problemática pedagógica, ¿sí? Que también sería importante pensar el asunto de esta maestría específicamente, ya después de repetir un poco el tiempo, venía hablando en estas sesiones, porque bueno, se plantea, bueno, lo que el psicólogo produce conocimiento, entonces habría que pensar en qué conocimiento vamos a aportar, específicamente teniendo en cuenta que son más de 300 docentes que están ahorita inscritos en la maestría en educación de esta facultad, entonces, no solamente en la práctica como tal dentro del aula, pero sino también dentro de un contexto, de una región, claro, cual también va a ser la apuesta de esta maestría, de ese conocimiento que se va a producir, para qué tipo de conocimiento para sí. Finalmente, creo que también sería una de las preguntas importantes hacer. Pero otra vez se pueden mover mucho, ustedes pueden asesorar, qué sé yo, tesis que estén centradas en analizar cuáles son los ideales de hombre o de mujer que circulan en el imaginario de los estudiantes de la región X, Y o B. Eso no necesariamente va a repercutir sobre la praxis, pero eso sí va a ayudar a tener, qué sé yo, un mejor diagnóstico, una mirada más en términos culturales, etcétera, etcétera, sobre esta región, que permita ahora sí desarrollar propuestas de tipo didácticas, centradas, qué sé yo, en trabajos más coeducativos, en trabajos didácticos que incluyan perspectivas de género, ¿sí? Pero ustedes se pueden mover con todo eso, ¿sí? Obviamente la pretensión aquí es que haya un trabajo, o que haya trabajos situados, que partan, digamos así, de unas necesidades regionales, pero esas necesidades regionales pueden ser empíricas, o pueden ser, llamémoslas así, formales, o teórico-especulativas, ¿sí? Otra vez, y ahí diría yo que entra uno de los puntos de un asesor. Obviamente nadie asesora o nadie se mete a asesorar cosas pues que no domine con fuerza, pero ahí es también donde está la posibilidad de un asesor de abrirse a las posibilidades de los otros, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver más sobre esos asesores, ¿sí? Dos aportes, Andrés, como en la discusión. Yo pienso que la línea que se está viendo en la universidad desde la primera sesión del diplomado con Félix
y yo la planteaba como interesante precisamente porque la quedaba clara, es que estas maestrías se piensan como maestrías que pueden posibilitar investigaciones, pero más allá incluso de la misma escuela. ¿Sí? Es decir, no encasillar al sujeto investigador en esa práctica de aula que tiene ahí también. al frente. Y lo mostraba Félix cuando hablaba de la articulación entre investigación y extensión, por ejemplo, que se había logrado a través de algunos cursos. Esos cursos habían trascendido y habían investigado eventos sociales, finalmente los habían investigado, eventos sociales que posiblemente parecían alejados del proceso escolar, pero que tenían mucho impacto en la cuestión social. Entonces ahí la maestría no es mirada solamente pues como impacto de aula, impacto de procesos de formación de docentes para su desempeño, sino como investigadores sociales propiamente. Otro aspecto que quería plantear es el hecho de que, bueno, los nuevos maestros que están vinculando, los que llamamos maestros 1278, los que son evaluados y entran con una cantidad de condiciones, aparece en el perfil de estos docentes, aparece claramente que son docentes investigadores. Lo que está haciendo la gobernación trata uno de entenderlo en ese sentido, y ahí la lectura que está haciendo la universidad al plantear este tipo de maestrías, casi que más allá del solo marco pues, de clase de aula, es precisamente eso, que los docentes se conviertan en dinamizadores de los procesos sociales, pero a gran escala. No que se encasillen ahí en la escuela a investigar cómo voy a dar mejor matemáticas, sino bueno, vamos a impactar esto desde la escuela, a impactar procesos sociales. Pero por eso también son perspectivas, o sea, yo también defiendo mucho la idea de que cuando uno piensa en la educación no solo le está pensando en el contexto escolar institucionalizado y en el aula. Obviamente en los contextos regionales uno, pues por fortuna todavía se encuentra que el maestro no solo es el profesional del aula, sino que todavía se codea con el cura, con el pillo, con el paraco, mentiras, pero sigue siendo una figura importante en ese sentido, digámoslo así, también funge como una suerte intelectual que puede no solo promover procesos de transformación en el contexto escolar institucionalizado, sino que, y de ahí la importancia de pensar también investigaciones que no solo se refieran al contexto del aula, sino también por fuera de ella, ¿cierto? Me acuerdo de un trabajo de unos estudiantes de maestría, no de acá, en donde estaban analizando precisamente el papel que cumplía cierta normal desde el punto de vista ecológico, en el sentido de fomentar unas concepciones en esa región que están muy marcadas pues, por cierto deterioro del campo, y entonces esta misma normal se convertía para afuera en una voz que promovía algo así como una conciencia ecológica. Entonces pensar también eso sería muy interesante. Esas son otras alternativas, pensar en formas de educación no necesariamente escolarizadas, los qué sé yo, las bandas de música, bueno, una serie de actividades que tienen un carácter educativo que generalmente no las concebimos. Allá va otra de las cantaletas mías, y es, como siempre estamos atrapados en el aula, entre comillas los pedagogos, los educadores, pues llegan otras personas a quitarnos la chambita, ¿cierto? A quitarnos el puestecito. Es decir, nunca están llamando a un pedagogo para que piense problemas de ciudad, nunca están llamando a un pedagogo para que piense los problemas culturales por fuera del espacio áulico, del espacio escolar. Entonces ahí estamos nosotros limitados, porque siempre hemos creído que las reflexiones pedagógicas, que los trabajos de maestría tienen que estar limitados única y exclusivamente a la solución de problemas, inclusive generalmente referidos al conocimiento, matemáticas, química. ¿Sí? Bueno, entonces una concepción amplia de pedagogía, una concepción amplia de educación también nos permitiría, digamos así, a ustedes como asesores, o nos permitiría a todos, digamos así, apostarle a proyectos que no necesariamente estén referidos a la enseñanza de un saber específico, o que puede que estén referidos a la enseñanza de ese saber específico, pero que se estén abriendo. Me estoy acordando aquí de otro trabajo en Caucasia, de alguien que quería desarrollar una propuesta didáctica. Caucasia es un lugar que se inunda bastante, ¿cierto? Y esta persona quería hacer un trabajo de enseñanza, no sé si de la geometría o qué cosa, a partir de las figuras que se formaban con las inundaciones. Bacano, ¿sí o no? Bueno.
En ese sentido hay muchas maneras de producir conocimiento. Esta es una clasificación clásica. Estarían los trabajos más de tipo metateórico, ¿sí? Obviamente no serían muy bienvenidos pues para las regiones, pero se pueden hacer. Están referidos a una reflexión sobre las reflexiones, que tiene el carácter más de introducción, de análisis de diferentes modelos, qué sé yo, didácticos, de modelos de métodos de enseñanza, y habría pues trabajos más de tipo ya real, eso lo llaman ciencias reales, referidas a cuestiones empíricas, ¿sí? En cuestiones empíricas en un sentido cualitativo y también cuantitativo, pero no me voy a meter mucho en esto, ¿cierto? Yo soy uno de los que defiende que no necesariamente la investigación tiene que ser investigación práctico-aplicada. La investigación también puede ser teórica, teórico-especulativa, ¿sí? Por eso en el contexto educativo no solo se tienen que considerar investigaciones de tipo empírico. Hay unas investigaciones que tienen un carácter más pragmático, que están más referidas, por ejemplo, a la toma de decisiones con respecto, qué sé yo, a normas ideales, por ejemplo, estudios otra vez sobre la concepción de la mujer en la región X y de cómo eso puede contribuir ya con propuestas educativas muy específicas. Estoy adelantándome a los resultados, a cambiar las concepciones machistas que circulan en tal región, ¿sí? Pero para eso habría que hacer una crítica a las concepciones de hombre o mujer que circulan, habría que desarrollar una propuesta diversa, por ejemplo en términos políticos, es decir, cuestionar los valores, las normas y argumentar con esa investigación por qué se debería o se podría mirar de otra manera, digamos, qué sé yo, al ser humano, a la educación. Obviamente están las investigaciones autoformativas que están más referidas a la investigación-acción, pero vuelvo y repito, es solo un campo, investigaciones que tienen un carácter más pragmático, es decir, tratan de analizar cosas que no están funcionando y proponer alternativas. De nuevo, no únicamente la investigación teórica, la investigación empírica es la investigación, esto también para desmontar un problema que tenemos nosotros cuando nos movemos en el contexto educativo frente a las demás ciencias sociales y humanas, ¿sí? Y es que se considera que esto no es propiamente investigación, sino intervención, ¿sí? Es decir, si nos metemos en una concepción de ciencia lo suficientemente amplia, no solo hablaríamos de producción de conocimiento en el sentido nomotético, ¿cierto?, e ideográfico, sino también estaríamos planteando que es posible producir conocimiento que esté referido, por ejemplo, a cuestiones de tipo pragmático, conocimientos referidos a cuestiones más de tipo evaluativa, ¿sí? Pero vuelvo y repito, hay que saberlas presentar. O sea, muchas de las vacas sagradas que todavía se mueven dentro de un esquema positivista consideran que la investigación evaluativa no es investigación, consideran que la investigación aplicada no es investigación. Entonces aquí habría que dar unos debates porque sí se puede plantear como investigación, ¿sí? Pero vuelvo y hago la salvedad, no porque se aplique, no el aplicar por el aplicar, sino porque produce conocimiento en esa actividad, porque está solucionando problemas en esa dinámica, ¿sí? Bueno, entonces habría muchos campos para la producción de conocimiento, y es importante ustedes también como futuros asesores, pues que piensen también en una perspectiva amplia sobre esas múltiples posibilidades de producción de conocimiento. Bueno, no me voy a meter mucho en esto, habría investigaciones de tipo especulativo, qué sé yo, a partir de un análisis del contexto cultural X, repensar fundamentadamente una concepción de cultura, una concepción de ideales formativos, etcétera, etcétera, un análisis más de tipo filosófico sobre ciertos aspectos culturales de la comunidad X, Y o B. Bueno, eso estaría en esa lógica que no tendría propiamente un carácter aplicado. También habría mucho que hacer en el sentido de un trabajo empírico. Cuando digo empírico es el sentido de descripción, por ejemplo, los trabajos de reconstrucción de las prácticas, que obviamente son empíricos. Necesitamos todavía hacer más, algo así como una casuística didáctica. Tenemos que reconstruir muchas de las prácticas que se vienen llevando a cabo. Ahí todavía somos muy flojitos, ¿sí? Nos movemos más es con modelos y modelos que supuestamente se aplican, pero todavía no hemos llevado a cabo una empírica
trabajo empírico, didáctico, empírico, pedagógico fuerte. Entonces estaría por reconstruir las maneras de hacer, por ejemplo, en todo este territorio. Sería muy interesante, muy interesante. Yo me sueño con un proyecto de estilo investigación-acción, de reconstrucción de prácticas de las distintas regiones y un análisis ya en términos regionales de cuáles serían esas prácticas, por ejemplo, en términos de una tipología y unas típicas. Bueno, aquí estoy soñando, ¿cierto? Bueno. El trabajo de maestría y las asesorías, yo diría en términos personales que están más allá de los cursos y de los contenidos, ¿sí? Piensen como asesores o asesoras lo que serían esos derroteros formales en términos de contenidos, de programas y lo que va a ser propiamente el desarrollo de la maestría, ¿cierto? Maestría son 2 años, ya ustedes la padecieron otra vez, ¿cierto? Son 2 años en donde ustedes tienen que presentar algo, un informe final. A mí me gusta más trabajar en esta lógica, ¿sí? De hecho, pues nosotros tuvimos, bueno, no peleas, pero sí, digamos que un ejercicio exitoso en una de las líneas de maestría fue el que hubiésemos trabajado en esta lógica y no tanto en la lógica de la presentación de contenidos, ¿sí? Entonces el primer semestre estuve enfocado y de hecho quienes hayan estado conmigo, el primer semestre yo siempre lo trabajo en términos de preparación de un proyecto de investigación. ¿Sí? Si no hicieron el proyecto de investigación en el primero, bueno, supongámosle el segundo semestre. Si no lo han hecho ahí, ya no lo van a hacer. Están bobeando. ¿Sí? Por eso es tan importante el estado del arte. Porque si usted llega sin pregunta de investigación y obviamente sin estado del arte, se va a gastar como mínimo 2 semestres poniendo a las personas a leer, para que puedan plantear a partir de lo leído una pregunta de investigación, ¿sí? Y de ahí armar el proyecto. Entonces ya va otro semestre, ya va 1 año y medio, ¿sí? Y más o menos el proyecto, supongamos que lo aprueban al final del tercer semestre, es decir, no le va a quedar sino 1 semestre. Entonces también de eso se tienen que hacer conscientes, ¿sí? Yo soy muy buena gente, yo soy muy madre, he tenido ya problemas con eso, y uno dice, no, dale, lo termina uno encartado, ¿sí? Termina uno encartado con estudiantes, porque los pasa raspaditos la primera y la segunda y la tercera, y ya uno también se echa, digámoslo así, la culpa encima, porque le dicen a uno, bueno, pero si lleva ya 3 semestres, es tan malo y le sigue ganando, ¿usted qué ha hecho, cierto? Entonces también ser muy juiciosos en eso. Yo la sugerencia que les doy en este sentido es, como asesores o asesoras, enfóquense en el desarrollo del trabajo de tesis de maestría, que para eso es. Y ya ahorita va a criticar a ciertas categorías de profesores o de asesores, ¿sí? Bueno, y en ese sentido, si ustedes dimensionan el trabajo de asesores en estas lógicas, pues también van a poder planear, pienso yo, unos ejercicios más razonables con sus estudiantes, ¿sí? Bueno. En la presentación del proyecto de investigación para ingresar a la maestría, pelan el cobre. Entonces ahí es donde dice uno, pregunta interesante, pero no tiene contexto, se demora 1 año leyendo. Viene leyendo, pero todavía le falta afinar la pregunta, ¿se puede trabajar? ¿Sí? O definitivamente no sabe nada, viene que también es válido, pero es muy complicado, está planteándose un problema que tiene que ver más con sus vivencias, pero volver eso académico es tan complicado que ahí se la juega uno. Hay unos que escuchan, hay otros que son muy sordos, entonces ahí es donde usted empieza a tantear con quién se le mide, ¿cierto? Si se le mide o no a un trabajo de asesoría con X o Y personas, ¿sí? Hay, por ejemplo, en este contexto, hay personas que tienen experiencias de muchos años, ¿sí? Pero académicamente son muy flojos, entonces uno dice, bueno, para volver esto un problema de investigación, uno tiene que poner a esta persona en una discusión más de tipo académico, y para poderla poner en esa discusión, la tiene que poner a leer primero, y no le da, ¿cierto? Entonces, todas esas son cosas, digamos, que uno va aprendiendo, que va viendo, y que sería importante que ustedes tuvieran en cuenta. ¿Cómo funciono yo? Yo funciono en esta lógica, ¿sí? Al margen de los contenidos.
De hecho, los que me padecieron dieron un curso que es que seminario en pedagogía y educación, una cosa ahí, y les hablé de un montón de asuntos que no les pedí al final, ¿sí? ¿Qué me interesaba a mí al final? Que presentaran un planteamiento del problema, ¿sí? Planteamiento del problema que incluyera el asunto problemático, qué no se ha investigado que usted va a investigar. Obviamente para uno decir qué no se ha investigado que uno va a investigar tiene que revisar unos antecedentes, es decir, tiene que haber leído. Entonces en ese semestre nos dábamos a la tarea de presentar un estado del arte como artículo y en el marco de ese estado del arte una pregunta de investigación y una justificación, ¿sí? Justificación ¿en qué sentido? También para que lo tengan en cuenta ahí, y es en qué va a ser aportante mi investigación. Obviamente en el marco de una maestría en regiones, pues un asunto muy importante desde el punto de vista de la justificación es cómo va a permitir la solución de problemas regionales. Ya, bacano, ¿sí? Pero borren esa y pónganla en segundo lugar. Pongan en primer lugar en qué va a ser eso aportante al campo de discusión en el que se están moviendo, ¿sí? La misma persona con el problema de bullying en la institución escolar. ¿Y usted qué va a aportar a las teorías del bullying? No, nada. Es que es un problema en institución. Muy bien, hay que solucionar problemas sociales, etcétera, etcétera, pero si no va a hacer aportes a un contexto investigativo académico, no es un trabajo de maestría. Entonces esa pregunta también es crucial para que la gente se dé cuenta de si efectivamente se están moviendo en una discusión académica o si lo que quieren es solucionar un problema social, práctico, muy importante, pero que no está presentado en términos académicos. ¿Sí? ¿Sí me dicen entender? Entonces, ¿cómo decirle a esta persona que sí, que el problema del bullying hay que solucionarlo, pero a su vez usted que está viendo ahí que puede aportar a las actuales discusiones, teorías sobre el bullying? ¿Sí? ¿En qué va a contribuir? Y ahí sí nos ponemos en un nivel de discusión más académico, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a ser aportante mi investigación? ¿Sí? Y vuelvo y repito, acá nos metemos en calzas prietas porque precisamente muchas de las propuestas de investigación tienen, entre comillas de investigación, tienen unas pretensiones de solución de cuestiones prácticas y no propiamente de darse la pelea en términos académicos, ¿sí? Ese es, diría yo, el primer gran momento más duro de un trabajo de maestría y de doctorado, ¿sí? Que es el de la revisión de los antecedentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted revisa antecedentes sabe dónde está el panorama, se para ahí, sabe quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos y puede tomar distancia. Y ya no solo le resulta la pregunta de investigación, sino muchas preguntas de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está ahí y dice, bueno, esto no se ha hecho, estos trabajan desde esta perspectiva, los enemigos teóricos míos se han movido más por acá, yo ya estoy en el campo de discusión y ya puede uno decir con certeza, si hago una investigación aquí, voy a hacer aportes a esto y a esto y a esto, o me voy a mover en estas líneas de trabajo, ¿sí? Bueno, a ponerlo a hacer antecedentes. Bueno, hay un segundo aspecto, digamos, vemos Gabela, que eso se mueve entre el primer año. Ya viene lo del diseño propiamente metodológico. Ahorita vamos a hablar de los tipos de asesores, de los tipos de profesores y los tipos de línea, ¿cierto? Uno esperaría que los diseños metodológicos resulten, obviamente, después del planteamiento del problema, ¿sí? Pero pues también aquí hay gente que le gusta armar sectas y clubes de adoración, entonces le dicen a las personas que tienen que trabajar con ese método, con esas perspectivas, sin ni siquiera saber cuál es el problema, ¿cierto? Entonces, bueno, puede que resulte complicado eso. Cada asesor, cada coordinador de línea tiene sus rayones, hay unos que quieren armar escuela, hay unos que quieren armar grupos de súbditos, en términos personales. Entonces vuelvo y le repito, uno no puede llegar a un diseño metodológico si no ha desarrollado un planteamiento del problema, ¿sí? Planteamiento del problema ya le dice a uno cómo va a ser de ahí para adelante. Le dice no solo qué va a estudiar, sino cómo lo va a estudiar, qué va a investigar y cómo lo va a investigar, ¿sí? Entonces uno llega al diseño metodológico después, ¿sí? Somos muy flojos en los diseños metodológicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy un mal cuantitativo, yo a duras penas sumo, ¿cierto? Pero también he visto que en el contexto de lo cualitativo se despacha muy fácil
todo el diseño metodológico. Entonces la gente no sustenta, que va a hacer un estudio de caso, con el caso mío son el grupo X. Bueno, ¿y por qué? Nunca le dicen a uno por qué un grupo, por qué dos, por qué escogió 4 estudiantes y no 5. Es decir, el diseño metodológico también tiene que ir sustentado, argumentado, para que también se den la pelea con sus estudiantes en ese sentido. Bueno, ya viene el otro periodo, que es la entrada propiamente en campo. Partamos de que nos gastamos más o menos un año en esa actividad, ¿sí? Afinando proyecto, afinando metodología, pero paralelamente desarrollando el trabajo de campo. Ahí planteo yo pues más unos ejercicios, llamémoslos prácticos, referidos como a presentación de avances, resultados, bueno, no tanto resultados iniciales, esbozos, porque uno de los grandes problemas también que he visto yo es que la gente cuando hace las maestrías deja el último semestre para la escritura. ¿Sí? Ay, no, yo voy a hacer todo el trabajo de campo y me voy a sentar a escribir. No les da. No da. Bueno, ustedes ya padecieron el asunto. Los que empezaron a hacer esbocitos desde el primer semestre se dieron cuenta de lo importante que fue hacer esas primeras pedacitos de la colcha para después ver dónde las metían en la tesis final. Si no las hicieron, se dieron cuenta de lo duro que es sentarse uno a escribir. De hecho, a uno se le aparecen esos datos y uno ya queda enmarañado en los datos, porque no ha podido reducir la información, no ha podido hacer esbozos iniciales y eso también se le vuelve un complique, ¿sí? Bueno, entonces es muy importante, me parece a mí, empezar a hacer unos ejercicios iniciales. Yo hago una cosa pues que los más inductivistas dirían que es un pecado. Si aquí me ven Strauss y Corbán me patearían pues porque parten de unos trabajos más de tipo inductivo, pero yo recomiendo hacer índices, ¿sí? Así vayan a cambiar al final, pero que la gente más o menos con base en estos primeros inicios, tanteos, se vaya haciendo una imagen de por dónde va, de por dónde está pensando que va a ser su asunto, ¿sí? Vuelvo y repito, en teoría fundada uno parte, entre comillas, que ese también es un gran error de los teóricos de la teoría fundada, y es que uno parte es que sin presupuestos, que uno deja que los datos emerjan, ¿cierto? Eso pues no se lo traga a nadie, ¿cierto? Que es también el problema de los Foucaultianos arqueológicos, ¿cierto? Que parten de la positividad de los datos, como si los datos hablaran por sí mismos. Pero bueno, esa es otra discusión. Nadie llega sin teoría al campo, nadie llega sin conceptos al campo, nadie llega sin sus teorías previas al campo. A propósito de los estados del arte, se me olvida decirles, otro de los aspectos básicos de esos estados del arte es que una vez usted mapea el territorio, también va puliendo los lentes, ¿sí? Sabe cuáles son sus enemigos y se casa con unos y se distancia de otros. Entonces el estado del arte también le sirve a usted para afinar lo que se denominaría los referentes teórico-conceptuales, ¿sí? Que es ya una persona que dice, estoy parado acá, estoy parado en estas perspectivas teóricas, yo voy a hablar de este asunto con base en estos conceptos que voy a entender de tal y tal manera, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, para mí es fundamental los estados del arte. A partir de ahí, ¿cómo? Hasta para la metodología de la investigación. Claro, también le dicen a uno, bueno, se puede ir por este lado, o esto se ha trabajado desde esta perspectiva, pero no se... bueno, y nota ahí a propósito, y gracias, las investigaciones de maestría no son solo en términos de producción de contenido, de conocimientos, ¿sí? También hay apuestas de tipo metodológico, ¿sí? No lo olviden, ¿sí? De hecho son las que menos se dan y las que resultan más innovadoras, ¿sí? Todavía le seguimos chupando rueda, teoría fundada, bueno, toda esta investigación, acción, participación, es decir, son propuestas que han cambiado las maneras de hacer ciencia, en donde el propósito fundamental no fue la de producir conocimientos en el sentido de conocimiento, sino en el sentido de producir nuevas metodologías. Entonces también estén abiertos y abiertas a esos asuntos. Quizás haya muchas cosas que ya están trilladas desde el punto de vista que se ha trabajado desde cierta perspectiva, pero todavía no se han investigado con estas otras metodologías. Entonces puede resultar muy innovador, muy interesante hacerse la pregunta sobre cómo es posible utilizar otras metodologías. ¿Qué más permitiría ver, cierto? Ahí estaríamos produciendo conocimiento. Siempre hemos visto el asunto desde acá, pero con estas metodologías vamos a poder ver el asunto desde otra perspectiva. Es decir, vamos a... No, iba a preguntar precisamente, después de revisar ese estado del arte, porque ese estado del arte, lo dijo,
de alguna forma me permite ubicar qué se va a trabajar. Sí. Pero hay algunas, digamos, formas de hacer la investigación donde aparece ese referente conceptual explícito, Claro. es decir, que ha tomado. Entonces me llamaba la atención porque era si se dejaba allí ese estado del arte del planteamiento del problema o también de alguna forma aparece en ese documento final que ya se va a desarrollar y que ha sido producto para sustentar ese trabajo importante. Aquí entramos pues en otras discusiones y es obviamente ahí habrá líneas donde ya uno tiene que entrar casado con unos referentes teóricos, ¿cierto? Entonces a usted le toca arrodillarse frente al referente teórico porque es la línea que maneja esa mirada, entonces es un trabajo de modelación matemáticas X, Y, B, pues, sí, ya ustedes decidirán, pues, es decir, si están en la capacidad de ir más allá y no ceñirse a unos referentes teóricos, sino ser lo suficientemente abiertos y permitirle a los estudiantes que hagan otras cosas, pero en eso ustedes se van a tener que medir, ¿sí? Que esas son, pues, por eso les decía, este es el problema pues de las asesorías, ahorita voy a hablar de esos profesores, ya inclusive ustedes pues sí les tocará tomar decisión. Sí, se llenó el chuzo, aquí hay otra silla, está calientica. Bueno, y viene finalmente el proceso de escritura, ya ustedes lo conocen, hay gente que es muy buena lectora, ¿cierto? No escribe nada, hay gente que escribe mucha caspa, ¿cierto? Entonces también hay que sopesar, ustedes como asesores se tienen que pillar quiénes son los que están de un lado del otro y funcionar con los del medio, ¿cierto? ¿Qué se gana uno tener un super estudiante, ¿sí? Que sabe mucho y no ha podido acabar la tesis de doctorado, ¿cierto? O qué se gana uno con un estudiante pues que es trabajadorcito pero que no le da, entonces también sopesen eso, ¿sí? Puede ser muy bueno en este sentido pero muy malo en este. Entonces también ahí aparece la idea de que tienen que fomentar más ejercicios de tipo escritural, bueno, o discusiones de tipo académico, ahí ustedes también van a ir viendo cómo esa variedad de estudiantes, cómo es esa variedad de estudiantes. Bueno. Entonces vuelvo y les repito, uno la tesis no la escribe al final, no la escribe al final del semestre, no le da, ¿sí? Uno lo que hace al final del semestre es ir afinando la tesis, que uno parte ya de unos esbozos en el segundo y tercer semestre, ¿sí? Es importante eso. Bueno, ustedes sí hablan. Les decía entonces de la importancia del planteamiento del problema, de problematizar, puede que una cosa se haya trabajado mucho o que se presente como evidente, también existe la estrategia de mostrar que eso se puede ver desde otra perspectiva. Entonces ahí es donde entrarían ustedes como asesores a decirle a un estudiante X, Y o B, vea, esto se ha trabajado mucho así, pero no se ha visto desde este lado, entonces problematicémoslo por este otro, ¿sí? Bueno, dicho en otras palabras, los problemas tampoco están ahí. Los problemas son construcciones. Por eso, frente a esa visión, esto es que... muy bien, ¿dónde están? Buenas tardes, saludo especial al profesor Clau, les recordamos mucho en la OEA, sección Bajo Cauca, por favor decirle que estamos en su clase, ¿cierto? Bueno, también para decirles que uno no se encuentra los problemas, uno construye los problemas. También hay un ejercicio, pues, llamémoslo así, creativo, en el sentido del planteamiento del problema. Bueno, y por eso todo este asunto inicial tiene consecuencias no solo teórico-conceptuales, desde el punto de vista de los referentes, sino también teórico-metodológicas, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Un buen planteamiento del problema, una buena pregunta de investigación es la mitad de la respuesta. Hermenéutica clásica, ¿cierto? Bueno, cuando digo hermenéutica clásica es una afirmación de los hermeneutas clásicos. Una buena pregunta es la mitad de la respuesta. ¿Por qué? Porque usted ya sabe para dónde va, ¿sí? Si va a hacer un estudio sobre las vivencias del embarazo en jóvenes adolescentes, pues ya sabe que va a hacer un estudio de las vivencias, es decir, va a trabajar desde una perspectiva cualitativa. De las vivencias de jóvenes embarazadas de 15 años, ya sabe la población, la edad, y va a trabajar en un estudio de caso, ya está, vaya, hágale.
Entonces, ¿qué es eso? Bueno, otro problema también con los que nos confrontamos a menudo, y es que en la medida en que nuestros estudiantes no manejan ni siquiera esas palabras enredadas del título, ¿sí? No ven nada. Que voy a hacer un estudio sobre los procesos de subjetivación del maestro en relación con las formas de exteriorización del poder. Y hay muchos, ¿sí o no? Pregúnteles qué es subjetivación, gaguean. Pregúnteles cuáles son las formas de exteriorización, gaguean, ¿sí? Entonces, si uno no tiene claros esos conceptos básicos, uno no los ve. ¿Qué quiere decir eso? Que una mala pregunta de investigación, ¿sí?, no le permite a uno, metodológicamente hablando, ver la ruta de investigación, ¿sí? Procesos de subjetivación, bueno, muy bacanos, suena bacano, ¿sí o no? Hoy en día que estamos con subjetivación del maestro y todas esas, no me puede decir palabra, subjetivación del maestro. ¿Cómo estudia uno una subjetivación del maestro? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces también llegan como leemos autores enredados, bueno, en ciertas líneas, entonces somos Foucaultianos, delusianos, y a uno le suena bacano eso, ¿cierto? Uno se choca metodológicamente hablando cuando a esos conceptos, entre comillas conceptos, no los puede operacionalizar, ¿sí? Entonces, metodológicamente pues, si usted no tiene claro qué es una forma de subjetivación, ¿cómo se va a ir a investigar formas de subjetivación allá en el trabajo de campo si no las ha operacionalizado, ¿cierto? Que en eso se hicieron muy bien los psicólogos, ¿cierto? Ninguno de ustedes, por supuesto, ha visto una inteligencia, ¿cierto? Nadie ha visto la inteligencia por ahí corriendo, ¿sí o no? Les tocó operacionalizar y decir, bueno, pues hay un constructo que llamamos inteligencia, ¿cierto? Es una construcción, llamémoslo así, teórica, pero la operacionalizamos de manera que la podamos investigar y llamaríamos inteligencia o aspectos relacionados con la inteligencia a la manera en que, qué sé yo, niños y niñas resuelven X problema, ¿cierto? Eso es una manifestación de la inteligencia. Entonces lo mismo sucedería con estos conceptos medio enredados, ¿cierto? Si no tienen una forma clara de operacionalizarse, no se ven, ¿sí? Por eso entonces pilas, que nosotros hemos padecido la literatura, ¿cierto? Hay unos que le hablan de didáctica, de investigación pedagógica, de investigación formativa, de currículo, de pedagogía, de un montón de cosas que ustedes, yo esperaría, tengan claras para poder trabajar con ellas y con sus estudiantes. Si no tienen clara la distinción entre pedagogía, currículo, didáctica, enseñanza, educación, instrucción, formación, como mínimo, ¿sí? Pilas, que van a meterle muchas cosas en las cabezas a los muchachos. Bueno, ya voy a acabar, ¿cierto? Hay unos profesores y asesores que obviamente estas palabras pues están mal construidas, ¿cierto? Hay unos contenidófilos que están preocupados es del contenido, ¿cierto? Sí, es muy importante que los estudiantes sepan, que estudien pues esas cosas que uno sabe, pero el problema de una tesis de maestría no son los contenidos, ¿sí? Entonces se van a encontrar o padecieron a esas personas que les montaron el seminario X que no les sirvió pa' mierda, ¿sí? ¿Sí? Pues pilas, están los obsesionados por el contenido. Vuelvo y les repito, si se ciñen al otro esquema, pensemos entonces los contenidos en clave de cómo se va a desarrollar la tesis. Es que esta persona quiere trabajar asuntos sobre interculturalidad. Bueno, montémosle el seminario sobre educación intercultural, ¿sí? Bueno. Los presenciófilos, ¿cierto? Trabajo de maestría y de doctorado es un trabajo individual. Bueno, obviamente lo pueden hacer en equipo. Es un trabajo que necesita tiempo, ¿sí? Entonces hay unos profesores que son obsesionados, pues si no ven al estudiante ahí sentado, como que creen que les está yendo mal a esos estudiantes, bueno, pues tampoco, ¿cierto? De márgenes de acción, uno no escribe un texto en 8 días, mínimo 15, entonces ya saben lo duro que es escribir 3 hojitas, ¿sí? Para uno escribir 3 hojas tiene que leer un montón de otras hojas, de ahí sentarse a escribir, a argumentar, a sustentar algo más o menos coherente, y siempre gastan
mínimo 15 días. Entonces, tiempo, ¿sí? Bueno. Hay unos que tienen ya otras lógicas, por eso les decía que iba a hablar a lo último de ese asunto. Hay unos que son de unas tendencias más esclavizadoras, ¿cierto? Lo que están buscando es algo así como carritos en el sentido pillo, o están buscando es esclavos a que les hagan las tareas. Entonces se montaron el gran proyecto, están embalados porque pues, no van a poder hacer eso solo, entonces buscan 2 o 3 esclavos que trabajen en un asunto particular, obviamente les meten ya el proyecto, está armado bien, pasan todo, pero resultan los estudiantes que no saben plantear un problema de investigación, no saben hacer un proyecto, no saben desarrollar una propuesta metodológica. Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Se vuelve uno un obrero de la investigación, pero termina, digamos así, con dificultades a la hora en que lo llamen a uno como para volverse asesor de maestría, porque uno hizo muy bien el trabajo de maestría, pero nunca aprendió a plantear un problema de investigación, no se dio la pela construyendo unos referentes teórico-conceptuales, bueno, sí, entonces trae sus pros y sus contras. Hay unos que les encanta funcionar así, digamos así, estas son ciertas tendencias, y digamos que está bien. Hay proyectos que son muy grandes que necesitan, digamos así, el desarrollo de subproblemáticas o problemas específicos. Digamos así, el extremo es ese, cuando el otro termina haciendo el trabajo de uno. Hay otros que tienen, bueno, esto es como yo, entonces tú también, es una suerte como de resentidos, entonces como que se las sacaron a uno y uno se las tiene que sacar a los otros como sea, ¿cierto? Entonces termina uno cobrándosela al estudiante, al asesorando, cobrándole todo aquello que le hicieron a uno, ¿sí? Entonces, no, es que usted no sabe lo que es trasnochar, usted no sabe lo que me pasó a mí, que me rechazaron, entonces todo ese tipo de cosas, ¿sí? Como que el otro tuviese que padecer todos esos asuntos, pues porque uno los padeció, ¿cierto? Bueno, y hay otros que son más de tipo receloso, temeroso, ¿cierto? Entonces, no, venga para acá, que es que usted es el que estoy asesorando. No le vaya a preguntar a ese profesor, ¿sí? No, pilas lo veo con él, ¿cierto? No vaya a tocar esa puerta, usted es mío, ¿cierto? Y ahí se esconden sí, ¿cierto? Ahí se esconden, yo diría, una suerte de fantasmas, es como que les da miedo mandar al otro, no sé, porque será que ellos se ponen en cuestión como asesores. Yo la sugerencia que les doy a ustedes como asesores es que les digan a sus estudiantes, vayan y pregúntenle al que quiera. Mientras más les enriquezca la tesis, mejor. Bueno, ahí va la otra sugerencia, pero sí. Bueno, todo estudiante de maestría tiene que tener algo así como un 90% de testarudez, ¿cierto? Porque si no, eso produce el efecto veleta, empiezan así, ¿sí? Entonces, cuando yo digo escuchar, es escuchar, pero más en el sentido de asimilar lo que viene para ir afinando lo que ya está, ¿sí? De mantenerse en una idea. No hay nada más maluco que hacer a una cosa que a uno no le gusta. Un trabajo de maestría de 2 años o un trabajo de doctorado de 5 años haciendo una cosa que a uno no le gusta, se le vuelve a uno un tedio. Entonces también tengan eso en cuenta como asesores. Pues obviamente, les repito, uno no va a asesorar cosas que a uno no le gustan o que al menos temáticamente no domine. Pero traten de negociar con sus estudiantes, ¿sí? Porque es muy maluco decirle al estudiante no haga eso, ¿sí? Ay, es que ese profesor me puso a cambiar el tema y que si no hacía esto, que si no me inscribía en el proyecto. Entonces ahí como uno como asesor le toca negociar, ver cuáles son los márgenes. Obviamente tampoco es hacer todo lo que ellos quieran como estudiantes, pero sí buscar unos puntos medios. O sea, eso resulta mejor que volverse muy radical. Bueno, entonces les decía que hay unos recelosos, temerosos, que viven como preocupados de que les van a quitar a los estudiantes, que se les van a ir. Yo diría que ahí hay una suerte de fantasmas o imaginarios como bien curiosos. A propósito, una tesis de maestría sobre los imaginarios de los asesores que tienen miedo de que sus estudiantes vayan y consulten a otros profesores. Interesante, ¿cierto? No me meto ahí, pero generalmente, bueno, ya están identificados. Mientras más consulten a otras personas, mejor, porque también se van a dar cuenta, o ustedes se dieron ya cuenta en sus trabajos de maestría, que terminan convertidos en algo así como una unidad simbiótica con su asesor, ¿cierto? Entonces el asesor les dice sí, usted les dice sí, ya terminan hablando lo mismo y no viendo nada más. Entonces, y lo critican a uno, es decir, hay lecturas externas de otros terceros y uno dice, ve, si esto no lo había visto yo.
nos toca cambiar la pregunta, compañero, nos toca mirar por el otro lado. Entonces, eso es importante, ¿sí? Es importante escuchar otras voces, no solo con respecto a los estudiantes, sino también uno como asesor, que uno no está viendo todo, ¿sí? Y no nos la sabemos todas, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, romper con esa idea pues de que tú eres mío y que no puedes hacer. Entonces, yo veo ahí es más un temor. Bueno, y ya voy a acabar. También pilas con los estudiantes, ¿cierto? Yo me muevo, pongo ahí dos extremos, ¿cierto? Hay unos que ya se lo saben todo, eso es un peligro, ¿sí? ¿Sí? Porque ahí uno no puede hacer nada, termina uno peleando, se vuelve algo así como, bueno, no escuchan, la pregunta que uno les tiene que hacer, bueno, usted si ya lo sabe todo, ¿para qué está aquí? ¿Sí? Entonces son aburridores, mamones, ¿cierto? Entonces, pilas con ese extremo. A mí me encantan estos dos, hay unos buenos que marchan solos, ¿cierto? Sí, uno habla con su estudiante, quiero hacer esto, bueno, mira esto, lee esto, ¿por qué no planteas el asunto por aquí? Vuelven al mes, todo esto. Muy bien, corrijamos esto, bueno, hagamos esto, ¿qué tal? Sí, no me parece, vuelven dentro de otro mes y va avanzando la cosa bien bacano, ¿sí? Hay otros pues que son muy buenos camelladores, pero que hay que orientar, ¿cierto? Que lo necesitan a uno, entonces lo buscan a uno cada 8 días, así sea para hablar con uno, ¿cierto? Pero son otras lógicas, ¿sí? Profe, no es que no he pedido, listo, venga, haga esto. Con estos hay que trabajar ya más en la minucia. Bueno, escribí 5 paginitas, ¿sí? Léete este artículo y lo discutimos dentro de 8 días. Entonces aquí le toca a uno ya cambiar el esquema, ¿cierto? No decirle, bueno, váyase a trabajar durante este tiempo y no, venga, revisemos, ¿sí? También son buenos para pues a mí personalmente me gusta trabajar con estas personas, son más cansoncitos, pero bueno, ¿sí? Están los regulares, pues están ahí, ¿cierto? Y ya nos movemos en el otro extremo, hay unos malos que no les da, ¿cierto? Uno les dice, vea, no lea eso, usted está equivocado con ese concepto, eso no, y vuelve a los 8 días y uno dice, pero no te estuve hablando 3 horas de eso. Tú eres un estudiante que pues no es que no me entiendan en este caso específico porque éramos 3, estaba en la oficina y se metían los otros 2 colegas a armarle el proyecto a esta persona. Y a los 15 días volvía con el proyecto otra vez y me decía, no lo que escuchó, pero bueno. Entonces hay unos malos que no les da, ¿cierto? Casi que hay que escribirles la tesis, ¿cierto? ¿Sí? Y hay otros que también son el extremo como los de arriba y son los malos que no les da y que joden, ¿sí? Eso es un peligro, ¿sí? ¿Sí? Entonces no solo uno tiene, casi que les tiene que escribir la tesis, sino que lo obligan a uno a escribir la tesis. Y si no lo hace uno, resulta siendo el HP más grande del mundo. Entonces, pilas con estos que también son un peligro, ¿sí? Porque se van a dar cuenta, o sea, ¿qué estudiante bueno han conocido? ¿Qué estudiante malo han conocido, ¿cierto? Que no sea cansón. ¿Sí? Que no hable el profesor, sí. Entonces, bueno, ¿esto para qué? Pues el problema de una tesis de maestría, tampoco el problema de una relación de conocimiento a conocimiento, sino que tiene que ver también mucho con cuestiones personales, ¿cierto? Hay uno muchas veces ve personas que dice, bueno, el proyecto es muy interesante, pero yo con esta no me voy a entender. Entonces también es bueno que consideren eso porque se les vuelve un tedio la relación, ¿cierto? Uno termina, yo diría que como asesor uno de los aspectos básicos es que uno termina metido en la tesis del otro, ¿sí? Entonces uno sueña con la tesis del otro, piensa en la asesoría, piensa en la bibliografía, uno dice este libro le va a servir a tal, es decir, una de las características del asesor es esa, que termina uno involucrado en la tesis del otro, ¿sí? Entonces, bueno, les decía que finalmente está este otro extremo y pues yo personalmente no me los soporto porque no solo no les dan, sino que molestan por todo y están buscando como la manera de justificar su ignorancia. Y terminan volviéndose una carga, ¿sí? Muévanse por aquí, pues ya ustedes saben que estas personas se sacan por sí mismas, el gran error es mantenerlas ahí los 2 primeros semestres,
nosotros en el contexto educativo tenemos una mentalidad todavía muy religiosa a propósito de los imaginarios, y es que creemos pues que así como el cura salva almas, pues nosotros maestros tenemos ese asunto de que tenemos que salvar a nuestros borreguitos, a nuestras ovejitas, y no, ¿cierto? No todo el mundo va para el cielo, hay personas también que van para el infierno. Entonces, sí, no todo el mundo tiene que salvar. Entonces, ustedes estarán como asesores viendo quiénes son buenos, a quienes no todo el mundo pues nació para hacer una maestría, ¿cierto? Entonces también tener esa, yo soy muy flojo ahí, pues vuelvo y les digo, soy muy madre, pero de pronto ustedes que sí podrían ser más fuertes, también ver desde un inicio que son personas que posiblemente no van a poder terminar o culminar con los estudios de maestría y decirles, sí, entonces no se vayan a, ¿cierto?, a latigar ni esas cosas. Hay personas también que se van para el infierno, no todo el mundo tiene que salvar. Bueno, en ese sentido, ¿qué es ser un buen asesor? Pues obviamente no voy a concluir yo que es un buen asesor, ya lo van a concluir ustedes sacando, digámoslo así, información de todo lo que les di. La experiencia mía es que un buen asesor es una persona que es capaz de negociar con el estudiante, que es capaz de motivarlo, que es capaz también de decirle las cosas, que es capaz de digámoslo así, asesorar a un estudiante. Muchas veces los estudiantes creen que uno está funcionando como un profesor de colegio, en donde les tiene que escribir las tesis. No, uno es asesor, un buen asesor, digámoslo así, es el que está ahí cuando lo necesitan, pero no el que está jalonando a toda hora, el que funciona al ritmo del estudiante, obviamente en un ritmo que se debe plantear en la lógica del desarrollo de una tesis. Un asesor puede que no sepa mucho de un tema, pero puede asesorar una tesis si es capaz de entender estos formatos. También lo digo porque un proyecto de investigación, independientemente de si es de sus preferencias teóricas o no, usted lo puede ver como buen asesor diciendo si está bien planteado, está mal planteado, están bien los objetivos, están bien montados los referentes. Es decir, un buen asesor no necesariamente es el experto en contenido, sino alguien que puede mostrar un camino, llevar a alguien en ese proceso de la investigación. ¿Qué más les digo? Estar abierto también a aprender cosas nuevas, uno no se las sabe todas. De hecho, lo bacano de tener estas asesorías es que uno va aprendiendo con ellos, ¿sí?, con los estudiantes nuevos. Y estar abierto como a eso, aquí uno no se las sabe todas, es un proceso de formación permanente en donde uno también se forma. Y bueno, yo dejo ahí, si hay alguna pregunta o comentario, los escucho, las escucho. No, por eso también tener unas reglas de juego claras, ¿cierto? O sea, si bien esto no es una relación maestro-estudiante, perdón, maestro-escolar, ¿cierto? Usted se puede mover en estas lógicas, es decir, habría unos entregables, ¿sí? Problemas que uno cree que las hace, bueno, yo he pecado de eso, vuelvo y lo repito, pero uno cree que dar asesoría es dar asesoría simplemente, pero ustedes también pueden organizar unos procesos de asesoría rigurosos en donde ya no se les vuelva contraproducente el asunto. Entonces, pactar asesorías, calificar asesorías, es decir, no todo tiene que estar montado sobre los contenidos, también pueden operacionalizar y volver el proceso de asesoría un proceso que sea calificable. Otra vez, si no o sea, uno ve el potencial, no lo ve, uno dice, no, esto no tiene futuro, entonces es mejor decirlo desde antes que encartarse, porque ya terminan siendo la persona ahí y uno como asesor que dice, no, pues no voy a poder, ¿sí? Entonces es más complicado decirle a alguien no en el último semestre, porque también ahí termina uno, ¿cierto? Y bueno, y otra cosa de las asesorías, esta a mí me parece muy importante, y es, así como uno sueña con la tesis del otro, ¿sí?, uno también está puesto en carne y hueso con la tesis del otro, ¿cierto?
las cagadas que haga el asesorando son cagadas que le llegan a uno, ¿cierto? Entonces a mí eso me parece pues como un asunto crucial, ¿sí? Es decir, yo no dejo que los míos sean devorados por los leones previa preparación, ¿sí? Entonces también ponerse en el pellejo del otro y bueno, una cosa sí es clara, el estudiante que sustenta mal, el estudiante que le va como a los perros en misa, indirectamente es uno también, ¿sí? Entonces, si ustedes se asumen como asesores, también implica eso, ¿cierto? O sea, velar porque el otro, bueno, porque hay unos asesores pues muy malos, cuando digo malos no es en el sentido de asesores, sino malos en el sentido de la maldad, que tiran al otro al ruedo y se lavan las manos. Cuando el otro está ya metido en el ruedo, es el mismo asesor el que está en el ruedo. También pilas con eso, sí. Andrés, y hay una realidad con la que vamos a tener que vivir, y es el hecho de que la mayoría de los profes que están en este proceso de maestría pues van a tener como un subsidio, una beca, ¿cierto? Lo digo por experiencia propia, tuve compañeros becados del municipio, y entonces siempre como por ese digamos, entre comillas, pensar que tiene que devolver el dinero, que tiene que ser promovido porque va pues a perder su beca, y entonces a uno, pues uno también es un ser humano y también se llena pues como, se pone en el lugar del otro, va a tener que devolver su dinero. Eso finalmente es una cadena de errores, y pues ya la experiencia lo ha mostrado, el que se carga el primer semestre hay que cargarlo el segundo, y así sucesivamente, y llega un momento en el que tienen que venir a sustentar todo el trabajo de 2 años, sale con un chorro de babas, el asesor queda mal parado, y obviamente el muchacho igual tiene que retribuir el dinero que le dieron. Entonces es mejor ser honesto desde el principio, decirle, pues yo sí soy así, no soy tan mal como pero yo creo que sí es mejor ser honesto y ponerse colorado al principio. Sí, es verdad. Sí. Primero me ofrecí con la primera pregunta que hiciste antes de empezar la socialización. ¿Quién tenía una maestría en educación? Entonces, bien, si una de las características para los trabajos de investigación es que el asesor tenga una maestría en educación. Y lo otro es si es en educación, si tiene que ser en educación en el campo de la investigación o en educación en el campo de la comunicación. Pero de todas maneras esto es una maestría en investigación, o sea, está claro en la Universidad de Antioquia que al menos hasta donde yo sé, y hubo unas propuestas pero hasta donde yo sé hasta el día de hoy las maestrías en la Universidad de Antioquia son maestrías de investigación. Es más, la propuesta de maestría en profundización era la misma cosa, porque había que presentar tesis y un montón de... ¿sí? Pero para personas de maestría en las regiones, el asesor requisito, ¿cuál requisito? Pues no sé. De hecho, ustedes están viendo que se rompieron todos los requisitos, ¿cierto? Bueno, está padrinado por una línea y tiene que hacer un diplomado con unos señores canzones que vienen a hablarle aquí de cosas. Pues más o menos eso es como la autorización que están haciendo ahora. Y por eso me imagino yo que están haciendo esto aquí, pero sí. Pero yo lo que le diría es que las maestrías son en investigación, entonces como mínimo una propuesta de investigación, ya les dije, no necesariamente que esté sustentada en una perspectiva empírico-cuantitativa, sino que también hay investigación que tiene un carácter aplicado, hay también investigación evaluativa, hay investigación de diferentes tipos ya reconocido al menos dentro de las discusiones en el contexto cualitativo que pueden ser bienvenidas, eso sí, presentadas como propuestas de investigación, no simplemente como intervención. ¿Sí? Sí. Mucha profundidad lo que mencionó sobre teoría fundamentada y me gustaría saber qué posibilidades tiene este diseño en la maestría en regiones y cuáles serían las... No, lo que pasa es que es un problema en términos de fundamentación. Los planteamientos más radicales de teoría fundada
parten del presupuesto de que uno no debe llegar al trabajo de indagación, de recopilación de información y de surgimiento de la información, no debe llegar con unas teorías previas, ¿sí? Sino que eso va emergiendo y precisamente la pretensión de teoría fundada o fundamentada o enraizada es que la teoría surja del análisis e interpretación de los datos, ¿sí? Pero nadie llega sin teoría a ninguna parte, ¿sí? Bueno, eso es un presupuesto al menos desde la hermenéutica. Quizás los positivistas sí sigan considerando que es posible llegar sin, o estas perspectivas que ahí es donde pelan el cobre, se autodenominan investigación cualitativa, pero todavía siguen mostrando, digamos así, sus pretensiones de objetividad científica. Entonces lo que digo yo es que nadie llega sin conocimientos previos, nadie llega sin teorías previas. Es decir, el hecho de que usted vea surgir hay una información que posiblemente pueda categorizar de X o Y manera y ubicar en categorías, subcategorías y desarrollar propuestas teóricas, supone que usted llegó allá con un problema. Plantear un problema es un ejercicio interpretativo. Entonces es el problema que tengo yo con las perspectivas como esa, ¿cierto? Obviamente también le dicen a uno, hay unas teorías, hay unas perspectivas que utilizan el método de teoría, el enfoque de teoría fundada con unas pretensiones más inductivo-deductivas, ¿cierto? No desconocen los presupuestos, los conocimientos previos, pero no trabajan como si estuviesen funcionando con un modelo teórico, con un marco teórico. Entonces se mueven, entonces ahí es donde se permite que surjan categorías emergentes. Pero las posturas clásicas, como las de estos dos señores, Strauss y Eliseni, ayúdalos uno, y Corbán, planteaban eso, o sea, que la teoría resultaba era precisamente allá, y eso a mí me parece pues que hermenéuticamente hablando es insustentable, ¿sí? Como tampoco hay hechos o datos puros, ¿cierto? Todo dato ya es una interpretación, es decir, la mirada no es objetiva, o sea, usted ve una cosa y la llama árbol, pero es porque aprendió en ese contexto lingüístico a llamar eso árbol. Entonces, lo más objetivo del mundo, que podría estar marcado inclusive desde la visión, ya es una interpretación. Nadie mira en el sentido estricto de la palabra las cosas dadas allá. La mirada ya es un ejercicio interpretativo, ¿sí? Pero bueno, esas son otras discusiones de tipo epistemológico que podríamos dar en otra parte. Gracias.